buenos días, queridos amigos, en esta mañana un poco fría, ya de invierno se puede decir casi, ¿no? Estamos con Mauricio Calderón, él es psicólogo de profesión, con mucha experiencia en varios tipos de terapia, pero esta vez nos vamos a centrar en el programa de hoy para hablar acerca del tema de la depresión en el primer bloque, y en el segundo bloque el tema del control de la ira, que es un factor muy importante que se configura en las cuestiones de violencia intrafamiliar. Muy buenos días, Mauricio, un gusto de tenerte nuevamente aquí en mi programa. Siempre es un gusto venir a tu programa, Mariela, encantado de compartir con tus oyentes. Cuéntame un poquito, ¿cuál es el índice que en Perú vivimos, ya que tú eres un especialista en el tema, de la escala de la depresión? Sé que hay algunas que son funcionales, o sea, digamos que tú puedes seguir trabajando, haciendo cosas, y estás con depresión, o sea, no te das cuenta, no es algo visible, y otros niveles ya que son como que ya te postran, ya no te impiden hacer cosas. ¿Cuántos niveles de depresión hay? Es la primera pregunta que te hago. Y segunda, en la sociedad peruana, ¿cuál es el porcentaje de personas que en promedio caen en depresión? Hay una variedad grande de depresiones, no hay una sola. ¿Un promedio de cuántos tipos de depresión? Por ejemplo, en el DSM-4 hay más o menos unas 6 variedades de depresión que son, digamos, el DSM-4 es el manual que usa la Asociación Psiquiátrica Norteamericana y que es un estándar ¿Ese es para internacional? ¿Enfermedades psicológicas y psiquiátricas o solo psicológicas? Trastornos mentales en general. Trastornos mentales en general. Entonces, ahí hay más o menos unas 6 básicas, pero en general siempre se está hablando de más variedades. O sea, ese manual es un manual básico. Y ahí, por ejemplo, para ver dos extremos, tenemos una depresión mayor, en la que es aquella en la que la persona ya no puede levantarse a trabajar, ya no se baña, ya no come, ya no duerme. Pero también tenemos otra que es mucho más sencilla, llevadera, que es la distimia, que es una depresión superficial pero crónica. ¿El estrés es una depresión o no? No, el estrés es una respuesta, o sea, el estrés como una respuesta fisiológica del organismo. Es un agotamiento mental, ¿no? Sí. De repente que ya es un quieres hacer las cosas, pero ya no jalas, digamos. Es un agotamiento frente a algo que se imagina temeroso. Ya. Y que provoca una respuesta fisiológica que con el tiempo lleva al agotamiento. Ya. Entonces, y que causa enfermedades, ¿verdad? Claro, causa enfermedades porque altera todo el funcionamiento del sistema nervioso central y de muchos órganos. Hay una pregunta que te hago, es las enfermedades emocionales, psicosomáticas, psicológicas, ¿en cuánto índice terminan en enfermedades físicas? ¿Cuánto afectan a los órganos internos? No hay manera de saberlo, ahí hay una investigación, hay una línea de investigación importante. Pero sí, definitivamente incide en la salud física, ¿verdad? Sí, claro. Todo lo que es el estrés, el sufrimiento emocional, puede producir enfermedades físicas. Lo que pasa es de que esta diferencia entre trastorno mental y enfermedad física es algo que con el tiempo se va a ir borrando. O sea, ya hay propuestas de científicos y de profesionales que proponen que el ser humano es una sola unidad. Entonces no hay algo así como trastornos mentales y trastornos físicos. Claro, es cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? En la tradición, entonces, en la tradición cristiana, sobre todo en la tradición cristiana medieval, hay cuerpo, alma y espíritu. En la tradición judía, por lo menos la antigua, hay solamente una especie de alma y cuerpo, y antes de eso solamente hay una unidad. O sea, entonces... pero yo me acojo a la cristiana porque yo creo en Dios, y entonces sí, yo pienso que hay una parte física, una parte almática, que son las emociones, ¿verdad? Los sentimientos, los afectos, y otra es la parte ya espiritual. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, cuando Descartes, cuando este filósofo Descartes plantea una diferencia radical entre mente y cuerpo, básicamente en una lucha política y filosófica con la iglesia, para que la ciencia pudiera encargarse del cuerpo y dejar el alma a la iglesia. Entonces provocó una ruptura tan grande de la cual algunos salimos.
y por eso es que hablamos de enfermedades psicosomáticas, como que Sí. fueran cosas distintas, y como que pudieran separarse y haber especialidades, Ujú. pero vamos llegando a la conclusión de que todo es un solo paquete y todo se influye mutuamente. Claro. Y eso está haciendo un perfil de ciencia distinto, y un perfil de psicología distinto, y un perfil de psiquiatría distinto. Y claro, porque yo veo una corriente de psicólogos y psiquiatras que un poco que separan ese tema de la parte espiritual para solo remitirse a la parte almática en sus tratamientos, en todo. Y definitivamente eh, como que lo separan de tal manera que lo tratan diferente. Y yo creo, bueno, a mí mi forma de ver, que en un todo, ¿no? Entonces, si hay una persona que trata la parte hermática, las emociones, los sentimientos, y lo vincula con un tema para los que creemos en Dios, ayuda mucho porque también he leído artículos Ujú, científicos donde dicen que la oración tiene un poder sanador en las ujú. personas tremendo y que les ayuda a superar muchas etapas, inclusive desde de los hospitales en enfermedades terminales, las ayuda, inclusive hasta se sanan, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tendría un tema muy importante. Pero volviendo al punto de la De la depresión, depresión. ¿cuáles son, cómo tú puedes saber de que alguien está en depresión? Por ¿No? ejemplo, Y hay un tema importante, según sé, no sé, hay personas que trasladan y refieren mucho mal humor y están en depresión. Entonces, sí. por favor, ayúdanos a distinguir cuándo saber mínimamente que una persona está en depresión. Como hay variedades de depresión y Ujú. cada persona afronta la depresión de distintas maneras, hay personas que hacen depresión y tienen síntomas de tristeza, una tristeza recurrente. Hay otros que hacen tristeza e ira, ¿ya? Ya. Tradicionalmente y popularmente las personas asocian depresión con tristeza, Ujú. pero la depresión también puede llevar a ira. ¿Por qué? Porque la persona está intentando salir de sus dificultades una y Ujú. otra vez a su manera, una y otra vez a su manera, y no puede, y eso lo frustra. Hace que explote con los demás y Exactamente. nadie percibe una persona iracunda o molesta o enojada todo el tiempo, no lo vincula con una persona depresiva, ¿verdad? Ujú, O sea, ujú. para mucha gente piensan, uy, la persona que está depresiva está en su cama, no quiere ver a nadie y todo. No, pero eso también es depresión, ¿verdad? Exactamente. La persona Ujú. puede estar permanentemente molesta y eso ser un síntoma de depresión. Lo que pasa es que la persona con depresión tiene creencias de que su situación nunca va a cambiar, Ujú. nunca va a mejorar, eh, de que nadie lo va a amar, por ejemplo, de que por más que se esfuerce, su situación va a permanecer igual. O sea, que siente ahí como atorado, ¿no? Exactamente. O atorada y que por más que haga lo que haga, no. Pero, digamos, a ver, para hablar de hombre y mujer de una edad promedio, no, y también de niños se da la depresión, También se da ¿verdad? depresión en niños. Hablemos de el público objetivo, ¿no? En mujeres y hombres de más o menos de nuestra edad, hace 4 o 5. ¿Cómo saber las características básicas? Ponlo por fin Sí, en sí. silenciar. Las características básicas que te indican que esa persona está en depresión. Mencióname así Sí. brevemente. Tristeza recurrente, eh, una reducción de sus actividades físicas, ¿Ya? deporte, una reducción de sus actividades sociales, casi no tiene amistades, creencias O que los causan su bloquea tristeza. simplemente, ¿no? Apaga celular, apaga todo Claro, claro, ese es y aislamiento, ¿no? ya. El O sea, aislamiento. y eso es otra etapa de la depresión, Como ¿o las no? redes sociales son nuevas, relativamente, digamos, al hablar tradicionalmente de aislamiento, estamos hablando de un, un distanciamiento de sus amistades. Y Y una claro, persona que que incluye ahora decide las redes sociales. no quiero saber nada de redes sociales una semana, ¿puede estar en depresión o No, no? no necesariamente. Lo que pasa es que hay que ver el paquete completo. Claro. Entonces, se aísla, no tiene actividades físicas, pensamientos que producen tristeza o ira recurrente, emoción de ira o tristeza recurrente. Entonces, Ujú. y ahí estamos hablando de meses, ¿no? O sea, no es que una persona se siente una semana triste, entonces, y se aísla y ya está deprimido, ¿no? Porque cualquier persona frente a una desgracia, a un cambio importante en su Ujú. vida, tiene que sentirse triste, eso no está Ujú. mal, pero pasa 5 meses, 4 meses,
¿Y siguen lo mismo? Y siguen lo mismo, entonces ahí se llama de depresión. Ahora, hay personas que tienen una reacción muy intensa frente a ciertas circunstancias. Fallecimiento de un familiar. Entonces, puede ser que sea una semana, pero es una semana en la que además de los síntomas que te digo, tampoco come, no duerme. Entonces, puede ser una depresión mayor, se le va intensa. el sueño en la noche, puede ser que esté muy deprimida. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué altera el sueño? Porque la persona se pone a pensar en la noche, se echa en su cama y se pone a pensar, ¿y ahora qué pasará? ¿Alguien me volverá a amar? Cierto. Claro. ¿Y qué cosa me podrá pasar? Y caer en pobreza, no voy a tener para mantener a mis hijos. Entonces, frente a la expectativa de desgracia, la persona se pone tensa muscularmente. Entonces, y no puede conciliar el sueño. No puede conciliar el sueño porque está a la defensiva de las desgracias que puede venir en los próximos 40 años. En un estado de alerta, ¿no? Sí. Y en el hombre, yo no sé si, de repente estoy equivocada, yo pienso que en el hombre más se demuestra por el lado iracundo de su mal humor, la depresión, y la mujer más el lado depresivo, o sea, de la pasividad, de no querer hacer nada. ¿Es cierto eso o no necesariamente? No necesariamente. Tenemos en realidad, en general como sociedad, mucha violencia, mucha ira, y tenemos muchas mujeres iracundas. Mujeres iracundas. Mujeres iracundas. Entonces, y también hombres iracundos. Yo diría que tiene que ver más con la personalidad. Esa etiqueta de que la mujer es la violentada siempre y la maltratada siempre y el hombre es el iracundo, maltratador, no es así. Es mucho más complejo. Es más complejo. Sí es verdad de que hay mayor fortaleza física masculina que femenina. Es decir, hay más violencia física del lado del hombre. Del hombre hacia las mujeres. ¿Y la violencia psicológica? Eso, ¿Es de ambos? Eso hay de ambos lados. ¿Ya? Hay de ambos lados. Hay mujeres violentas psicológicamente. Ahora, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, el ENAO, del INEI, la violencia emocional iba más o menos en un 30-35%, si no me equivoco, hacia mujeres. O sea, hay más violencia de física y sexual. Bueno, sexual por el lado de los hombres hacia las mujeres. Sí. Pero violencia emocional, no sé en qué porcentaje, pero ahí sí podemos ver mucha ira femenina. Ya. Entonces, ira y violencia psicológica también, que son palabras y todo, hacia los hombres. Sí. ¿Y en qué porcentaje más o menos? Por ejemplo, en esta investigación que se hizo específicamente en Iglesia Evangélica. Es una investigación que tuviste a tu cargo, ¿verdad? Sí, sí. Aquí, ¿hace cuántos años? Revelamos un poquito. Eso fue el 2014. Ya. La investigación la realizó Paz y Esperanza, yo fui el investigador principal. Y acá, por ejemplo, se encontró que 4 de cada 10 evangélicos adultos niegan la posibilidad de violencia en el hogar. Es decir, que cada vez hay más reconocimiento de que hay violencia en los hogares evangélicos. Hasta hace un tiempo atrás la misma iglesia decía que no había, que era imposible que hubiera violencia en hogares evangélicos. Ahora hay un mayor reconocimiento, eso me parece un logro importante, porque lo que no se reconoce no se puede cambiar. Sí, y ahí hay un punto muy importante, ¿no? De que sí, pues hay una creencia, un fundamentos, igual en el tema católico, o igual si eres agnóstico, y este tema de la violencia va más allá o supera el tema de tener respeto o temor a Dios o un tema importante, una creencia, porque es un tema quizá en primer lugar cultural, ¿no? Del tema del machismo que existe, porque no lo vamos a negar, pero también un tema de salud mental específicamente hablando, ¿verdad? O sea, que supera la parte espiritual. Entonces, atacando el problema de raíz, tenemos que existe un alto índice de problemas de tono mental, ¿no? De toque mental. Entonces ahí tendríamos que incidir como sociedad, como gobierno, como ustedes como profesionales de la salud mental puedan incidir y ayudar a tanta demanda poblacional, no solo en Lima, sino en todo el país, para la atención y la superación de los problemas de salud mental.
Sí, ahí hay una discusión muy interesante sobre violencia y salud mental. Eh, por lo pronto, sí, o sea, vivimos en una ciudad muy estresante y toda la región andina es muy estresante, ¿ya? ¿Por qué es estresante la región andina? Venimos de todo un mundo de violencia, toda la región andina viene de un mundo, siglos de violencia, y además tenemos De pues en abandono general, también. sí, sí, de mucha corrupción, Ujú. mucha violencia, y donde las iglesias han hecho una parte de De labor apoyo, social, de apoyo. pero a la vez han justificado también un nivel de violencia en los hogares, en donde ah, con una buena intención, con una buena intención, pero han dado ciertos consejos que han refrendado la violencia. Por ejemplo, eh, una mujer que se queja de que el marido le pega, la patea, le insulta, iba donde el sacerdote o el pastor y le contaba la situación y el pastor le decía, tú tienes que orar por tu marido. Ujú. Les decía, pero quiero denunciarle. Y el pastor le decía, no, tú no debes denunciar, tú debes de orar. Y si él quiere tener intimidad sexual contigo, tú debes detenerlo. Ujú. Pero sabía que el marido le es infiel de manera sistemática. Ujú. Y eso sucede hasta hoy. Entonces, ahí hemos tenido un problema y tenemos un importante, que eso va cambiando, ¿ya? Eso va cambiando. Pero aún nos falta el contacto entre profesionales de salud mental y personal religioso. En los líderes que puedan influir de algún modo de manera tan significativa en la vida de las personas, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber un trabajo en conjunto, Articulado, ¿no? tiene que haber un trabajo, porque las Mm, iglesias son importantes, o sea, el el, peruano es es religioso, creyente, es es religioso. 90 y tantos % creyente, o Ujú. sea, hay muy poca gente agnóstica o gente que tiene otras religiones. El peruano es Entonces, creyente. hablemos ya de un bloque duro de 90%, ¿no? Aproximadamente ochenta Puede y ser. tantos por ciento de gente que cree en Dios, ya sea evangélico o católico, que Ujú. es una mayoría en Perú. Y entonces quizá se necesite mayor, digamos, bajar del púlpito o del altar y bajar al llano, ¿no? A las casas, a los centros educativos y hacer un trabajo más formativo, ¿no es cierto? Necesitamos, sí, una mayor integración entre sociedad civil y Estado. Ujú. Sociedad civil, en este caso iglesias, que necesitan comprender mejor cómo funciona la salud mental y cómo funciona el servicio del Estado. La persona que está deprimida, en este caso la mujer deprimida, ha tenido la formación, tiene la idea de que siempre debe sacrificarse por el otro. Y eso hace más Por difícil. el marido y los hijos, y de Sí, ella ya no importa sí, ya, ¿no? Es sí, que sí. es una cultura de que muchos han sido criados, y ahí yo me incluía en su momento, de que te dicen, ¿no? Los padres o los abuelos, la familia, tú tienes tus hijos y cuando tienes tus hijos ya ellos son lo más importante, ya tú no Sí, existes, tú tienes que pasar a segundo plano. Pero qué mal sí. consejo, Ujú. porque a la mujer la ponen o la encajonan dentro de un tema de que tú eres mamá y tu fin supremo es ser mamá, Sí. y tus otras áreas de mujer, de esposa o de profesional tienen que ir en un segundo plano, y eso es totalmente castrante para las mujeres, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Estamos cambiando como sociedad y entonces este mensaje de que la mujer no debe tener vida propia, o sea, una mujer decente, Ujú. una esposa decente, no debe tener vida propia, no debe tener metas propias, no debe tener aspiraciones propias, no debe valorar su bienestar. Pero eso, Es el símbolo de mujer ideal, es la mujer o la madre sacrificada que no su, importa, aunque no tenga ni qué ponerse, pero los hijos y el marido tienen que estar muy bien, ¿no? sumisa, sacrificada, y ese es el caldo de cultivo de la depresión. Cuando una mujer en estas circunstancias de Quiere pensamiento quiere salir salir de de depresión, toda le esa... cuesta porque se siente egoísta. Cuando se habla de su bienestar, cuando yo le digo, necesita valorar su bienestar, ¿cómo es eso?
O sea, pero yo me siento, ¿Con qué se come? me siento egoísta. ¿Con qué se come? Claro, porque no lo valora. Que yo tenía vida propia o yo Claro. soy mujer que puedo tomar mis decisiones Y, pensando en mí y no en otros. O sea, y qué metas propias puedo tener, ¿no? exacto, ¿Qué metas propias wow. puedo tener? Entonces, ¿Cuántas mujeres caen en eso, en que se despersonalizan al ser mamás? No pueden ser muy buenas profesionales y de pronto entran a la etapa de tener esposo, hijos y simplemente se apagan. O sea, sepa, y entran en un tema, una burbuja de que es mi esposo, mis hijos, mi trabajo, y de ese círculo no salen años hasta que por lo menos los hijos ya están, si no eran ujú. en la secundaria y en la universidad, ¿no? O sea, son años que esa mujer pasa a la sombra, digamos, ¿no? Y como la crianza es estresante, Ujú. De por sí. entonces se puede entrar en un círculo de depresión. Ahora, con eso no decimos de que las mujeres no deban tener hijos o no deban criar, no, sino que Tiene que haber el, un equilibrio, ¿verdad? exactamente, En la distribución exactamente. de los roles y tareas, porque el hombre también tiene que asumir más apoyo hacia las mujeres en el hogar, porque no es que muchas veces, ¿no? Llegan a la casa y, bueno, se tiran a descansar, ¿no? Del trabajo, que de hecho están cansados, pero, o sea, hay otro tema en casa. Las mujeres sabemos que después del trabajo tenemos que llegar a seguir trabajando en casa y los hombres deberían de, muchos sí lo hacen, Ujú. pero otros no, de asumir, oye, mi tarea también de ser papá o esposo es ayudar a mi esposa porque ella también está cansada, ¿no? Cuando mi hijo mayor tenía año y medio, yo llegaba a mi casa y mi esposa me decía, ahora te toca a ti. Entonces me lo daba y me decía, ya, te toca a ti, yo estoy cansado. Y ese era nuestro horario, ¿no? O sea, yo Ujú. llegaba 8 de la noche, 7:30, y yo me encargaba de mi hijo en ese horario y sábado y Hasta domingo. wow. Entonces, y claro, y ella estaba bien estresada, bien agotada, ¿no? Claro, porque el tema de estar en la casa y de atender las obligaciones en la casa también es un trabajo que muchas veces no ha sido reconocido por los varones y por la sociedad en sí. Ah, ¿qué estás haciendo en la casa? Ah, no estoy haciendo nada. No está No, haciendo nada. por supuesto que sí. Y ahora creo que por ahí me parece que han dicho que hay un proyecto de ley para, digamos, considerar como un trabajo y darle cierta remuneración a la mujer, pues que decide, al margen de ser profesional o no, porque eso no tiene nada que ver con eso, decide pues estar con sus hijos en la etapa de que Ujú. son más chicos y dedicarse a ellos, ¿no? Sí, y eso tiene que ver también cuando a la mujer deprimida se le dice que retome sus actividades, porque va a salir depresión, hay que valorarse a sí mismo, hay que cambiar sus creencias acerca de sí misma, de que tiene derecho a tener un bienestar, meta. También se le dice que retome sus actividades físicas, deporte, gimnasio, baile, Ujú. y, y la mujer no ha tenido eso o no lo valora, no tiene un espacio propio para divertirse. O sea que en su mente no está la idea de que oye, yo tengo derecho a tener un espacio solo para mí en donde yo pueda disfrutar plenamente Ujú. una actividad en la que me guste desarrollar, ¿verdad? Exactamente, no hace deporte, no va al gimnasio, no hace baile, O no entonces sale a caminar por último, si no tiene recursos, no, porque puedes salir a le cuesta. caminar y es una terapia, ¿cuán L- importante es salir a caminar de repente media hora diaria? todo lo que es movimiento Ujú, es regenerador, es motivador, hace que el cerebro funcione de una manera distinta. ujú, Entonces, inclusive no tienen amistades, no se reúnen con amigos. O sea, la mujer que se deprime, bueno, en general todas las mujeres que se deprime se aísla, pero en el caso de los varones, al motivarles a retomar su vida social, ujú, tiene habitualmente sus amistades. ujú. En el caso de las mujeres, no siempre tiene las amistades, o desde que tuvo los hijos, se aisló años de años de las amistades y le cuesta más Retomar su retomar las vida social. amistades. No, y es increíble porque yo sí doy testimonio de que cuán terapéutico es una reunión con amigas, Claro, a conversar, se puede ir a chismear, a parlotear, lo que sea, y sales renovada, sí, ¿no? sí, De sí, lo que sí. sea hablar tonterías, pero realmente es por lo menos una vez cada 15 días es terapéutico Sí, reunirse con las amigas. hacer deporte, salir a bailar, escuchar música con las amistades, comer algo rico con las amistades, eso es importante. Y a la persona con depresión le cuesta, porque para empezar dice, ya yo lo voy a hacer, doctor, pero cuando me sienta mejor. Pero no Claro. sucede, es al revés.
Claro, porque no Primero quiere se que de hace. repente la vean en ese estado de ánimo, porque muchas personas les cuesta pues pedir ayuda o decir, oye, a mis amigos, estoy así, ¿no? Porque es como que les da vergüenza, ¿no? Y además porque el cuerpo pesa. Para la persona deprimida, todo el cuerpo le pesa. No Mm, hay energía para nada. Entonces, cuando se le dice, es importante que usted retome sus actividades ya, de a pocos, de acuerdo a lo que de- usted pueda, de menos a más, ujú. de menos exigente a más exigente, pero es importante retomar las actividades. El paciente dice, pero no tengo ganas de nada, me pesa el cuerpo. Y en verdad sí les pesa. Pero ahí les animamos a decir, a hacer el esfuerzo de hacerlo de todas maneras, porque no es que voy a tener actividad social cuando me sienta mejor, no, sino que es al revés. Primero hago actividad social y Para luego me siento sentirte mejor. mejor, Sí. exacto, muy importante. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en las que hay que evitar para caer en depresión? O sea, ¿cuáles son las situaciones en las que, oye, yo ya hay un semáforo rojo? No, estas cosas van a hacer que yo Ujú. probablemente caiga en depresión. Nos vamos a una pausa y regresamos con lo segundo del programa. La vida puede ser difícil, una mano va a necesitar. Con solo ser amable, no sabe cuánto puede ayudar. Gracias. Al De nada. ayudar, una mano dar, eso va a contar. Al ayudar, una mano dar, eso va a contar. ¿Cómo va a contar? La caridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Algunas veces no es fácil hacer lo correcto, pero siempre estarás contento de haberlo hecho. La decisión correcta, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Buenas tardes, estaremos a las 5 de la tarde para todos ustedes en nuestro programa en vía a nivel internacional, acá por la cadena Radio Miraflores, con nuestro invitado especial desde Brasil, Luis Guimarães. Muchas gracias por la invitación. Soy Luis Guimarães de Infineon, que es una multinacional alemana que hace los chips, y represento a OSPT, que es una alianza multisectorial de protocolo abierto de transporte. Vamos a hablar un poco sobre el transporte en Lima, Callao y todo el Perú. Y vamos a ver, lo del peaje, ¿funciona o no funciona? Así que ya saben, de las 5 en Radio Miraflores para todo el mundo. Los esperamos. Hola amigos, te saluda Marisol Giordano y te invito este martes y jueves de 6 a 7 de la noche a sintonizar mi programa Acción Educativa en Radio Miraflores, la auténtica online. Te espero. Miren eso. ¿Cómo seguirás ¿Ah? el camino duro? ¿Qué le pasó a ese hombre? Sin saber si llegarás a tu meta tan distante.
más ánimo. Carne asada en bolillo. El que sigue, con cilantro, ¿sí o no? Vamos, vamos. El picante es extra. Y pague a la señorita. El que sigue. El pollo está fresco. Lo maté yo. El que sigue, mientras estamos jóvenes. Me dijo que lo quería con salsa. Fuera, fuera. Fuera de la línea. Perdone. ¿Qué deseas? La torta está deliciosa. Todos necesitan Gratitud. Pásala. Fuera. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. Fantástico. ¿Fue idea tuya? Muy bien. Respiración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Volvemos con el segundo bloque de este programa y con la pregunta que te hice, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que una persona esté en peligro de caer en depresión? Un pesimismo recurrente, la persona que todo lo ve negro, todo lo ve dramático. A cada solución le ve un problema, ¿no? Así Sí, dice. sí, y a largo plazo ve las cosas negras. En segundo lugar, un progresivo aislamiento social y una progresiva deterioro de su vida, de su movimiento físico. Esas cosas se juntan sin que la persona se dé cuenta. Y cuando la persona se da cuenta, ya está deprimida. Es un proceso, O sea, habitualmente es un claro, proceso. ¿cómo evitar caer en eso? Porque si tú dices, la persona no se da cuenta y de pronto ya está ahí, ¿cómo hacer que esa persona que eventualmente puede caer en periodos recurrentes de depresión no caiga en el siguiente periodo? ¿Cómo esa persona se puede ayudar, ¿no? Mira, por ejemplo, hace más de un año atrás, en un momento dado yo me di cuenta de que no estaba teniendo vida social, de que me costaba agarrar sueño y que no estaba haciendo deporte. Entonces tú yo a ver que de repente estabas deprimido. Dije, de repente estoy deprimido. Yo dije, ya, no importa si lo estoy o no estoy. Lo importante es que ahorita cambie mi chip. Programo una reunión con mis amigos el sábado, nos fuimos con mi esposa a pasear, a comer algo rico, a visitar amigos. Comencé nuevamente a correr en las mañanas antes de entrar al consultorio con los pacientes. Y nuevamente activé mis planes. Nos fuimos a la playa con mi familia y en la playa con mi esposa empezamos a conversar y bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles serán nuestros planes? ¿No? ¿Por qué? Porque en medio de las actividades diarias, atender a los chicos, cocinar, ver las tareas, todas las obligaciones, uno se pierde. Entonces, basta que uno haga un breve descanso. Para mí la playa es el lugar ideal para hacer la pausa. Comparto ahí, perfecto, la playa. Uno mira su vida, no importa si finalmente uno está deprimido o no. Lo importante es que uno diga, ya, me perdí, entonces me vuelvo a encontrar, vuelvo a encontrar mis planes, retomo las cosas saludables, se acabó. Y ahí está el punto clave. Tú has dicho, me perdí. Cuán importante es que uno sea consciente de tener un diálogo interno con uno mismo, el saber que al margen de todo lo que pase fuera, lo más importante eres tú mismo, el diálogo que te das a ti, el cariño que te das a ti, el trato que te das a ti mismo, ¿verdad? Sí, y uno se pierde más de una vez en la vida, o sea, en medio de todas las responsabilidades y de vivir en una ciudad tan grande. Implica dejar de pensar en ti, ¿verdad? ¿Qué es perderse? Es dejar de tener en cuenta el rumbo de a dónde vas, ¿no? A dónde vas, y eso tiene que ver con valores. Ya. Eso tiene que ver con una visión de la vida para uno mismo, para la familia y para tu comunidad. Entonces, uno en medio de las responsabilidades, el trabajo, uno pierde el sentido de por qué hace las cosas.
O sea, ya comienzas a actuar como un robot, ¿no? Sí, Todos los sí. lunes me levanto y hago tal cosa, y los martes, o sea, Y la agenda te la pone la sociedad. En el sentido de vivimos en una sociedad consumista, entonces vivimos para tener, comprar. Mira, y ahí quiero tocar otro tema muy importante. ¿Cuánta gente vive en función del qué dirán? Sí. De las apariencias, de que te importe más lo que piensen los demás de ti, aquellos que no te paran la olla ni te pagan la renta. Es que es verdad, yo sí soy bien directa en eso. Y que influencian y inclusive determinan las decisiones importantes que tomas en tu vida, ¿no? Me acuerdo de una oportunidad que un familiar muy cercano me hizo un comentario, entonces yo le dije, oye, esa persona te paga la renta, te paga la luz, te da de comer, ¿no? Entonces, ¿qué te importa lo que digan X de ti? Si tú sabes que estás en una línea, o sea, no te tiene que importar lo que digan la gente. Habla más Claro, un poquito de eso. habitualmente la persona que está deprimida y la persona iracunda está muy pendiente de lo que piensan los demás. La persona deprimida y en está general, muy pendiente de en lo que general, piensan no los demás. solamente lo que está en depresión, en general X, piensan, oye, ¿qué van a decir? Las apariencias, ¿no? O sea, Vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad muy preocupada por las apariencias y en una sociedad donde las emociones se han desbordado. Entonces, por eso es importante que uno pueda irse a la playa y ponerse a pensar qué está haciendo. Uno está viviendo para sus propios valores, para sus propias metas, o uno está viviendo para los demás, para cumplir con el estándar que los demás te piden de lo que a criterio de ellos debe ser tu vida o debe ser tu rendimiento profesional, económico, afectivo, lo que sea, ¿no? o para un like en el Facebook o para un corazoncito en el Instagram. Y para eso viven las personas. ¿Has visto Black Mirror? Hay unos capítulos impresionantemente depresivos sobre justamente el poder que en el futuro llega a tener estos las redes likes. sociales. Sí. Sí, hay gente que ya, o sea, que va a un sitio y no soporta más de 5 minutos. Oye, hay que tomar una foto para decir que estoy en tal lugar. Ajá. O sea, ya hay gente así, ¿no? Y que puede entrar en angustia, que justamente es lo que plantea Black Mirror, lo que dice es en el futuro tecnológico, lo que se nos viene es personas que están controladas a través de la tecnología de la aprobación del otro. O sea, esa tecnología, claro, mal utilizada, refuerza la dependencia de la aprobación externa. Es increíble que esto se dé, pero yo creo que es muy importante lo que tú dices, ¿no? De tener conciencia de un espacio para ti y llamar a la calma, ¿no? El cultivar momentos en donde bajes el nivel de estrés o depresión, o sea, y te metas un segundo contigo mismo, ya sea a nivel de oración, si eres creyente, o si no, te des un espacio para ti, para pensar solo en ti, respirar hondo, ¿no? Darte, aunque sea 10 minutos al día de solo para ti, dedicarte un momento a estar en calma, en paz, apagar el interruptor y decir, estoy en blanco, ¿no? O sea, qué importante es eso, ¿verdad? Ahora hay ejercicios de conciencia plena, el famoso mindfulness en inglés, conciencia plena, cada vez... ¿Qué es? Mindfulness yo lo entiendo, entrenamiento de la mente, ¿no? O sea, entrenar la mente ¿para qué? El mindfulness, la conciencia plena, es el hecho de hacer una pausa para hacer conciencia del cuerpo, para hacer conciencia de lo que pasa por la cabeza, de lo que se siente y también de lo que sucede fuera de uno. Entonces eso a uno le permite percibir el nivel de ansiedad, percibir las preocupaciones y por eso mismo poder transformarlo, poder cambiarlo. Por ejemplo, con todos mis pacientes yo trabajo ejercicios de conciencia, no a un nivel profundo de mindfulness, sino a un nivel menor que se llama relajación progresiva de Jacobson, pero que es hacer conciencia del sí mismo. Y porque de ahí la persona hace conciencia de que está muy ansiosa o que está muy preocupada. O sea, haces que de repente la persona salga un segundo de su situación y se vea de afuera, analice, ¿no? En qué contexto está, ¿verdad? Porque de ahí, una vez que la persona aprende a hacer conciencia de sus creencias y de su cuerpo, es más fácil modificar la depresión y modificar la ira. O sea, un paso previo, indispensable para reducir la ira, es aprender a hacer conciencia. Porque la persona que explota
Antes de que explote hay una serie de hechos previos. La persona, para controlar la ira, debe identificar cuáles son los hechos previos a nivel del cuerpo y a nivel de las creencias. Que lo van colmando y no llega a esos episodios donde revienta, ¿no? Porque la ira se detiene al inicio. Es decir, la persona aprende a hacer conciencia de que cuando sus hombros comienzan a ponerse tensos, o su cuello comienza a ponerse tenso, es probable que se venga una explosión. Entonces, la persona aprendiendo a hacer conciencia de su cuerpo, dice, mis hombros están tensos, entonces debo relajarme, debo calmarme, porque es probable que se venga una explosión. O cuando la persona identifica que su cabeza ha interpretado de que me quieren humillar, me quieren explotar, y ya identificó de que esa es una interpretación previa a una explosión. Entonces, o sea, saber que la misma persona comience a detectar ya, ¿no? Interiormente saber que está empezando el proceso de su carrera que va a terminar en la ira, ¿no? hacia su explosión. Entonces, la persona, conforme aprende a hacer conciencia de sí misma, entonces identifica la cadena de hechos y pensamientos que le llevan a la explosión. Entonces, identificado cuáles son el primer y segundo paso de esa cadena, entonces detiene esos pensamientos, aprende a detener esos pensamientos y aprende a relajarse muscularmente, previniendo de que la cadena no avance hasta la explosión. Que se enfoque la ira. Y este tema del control de la ira es crucial para prevenir, digamos, o detener lo que es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? También, claro, este control de la ira se aplica a todos los contextos, familiar, laboral, amical, en la calle, cuando manejamos en el carro. Hoy día me he venido muy temprano para evitar el tráfico de Javier Prado, sobre todo a la hora de entrar a Vía Expresa, que es atroz. Sí. Entonces, y lo mismo sucede en el hogar, es decir, en el hogar la persona iracunda necesita aprender a relajarse frente a lo que ha identificado que son los estímulos que disparan su ira. Y se debe aprender a manejar los estímulos, es decir, en el caso de un hogar, además de que la zona iracunda necesita, o las iracundas, a veces no es uno solo, a veces son dos, además hay que identificar cuáles son las situaciones que producen conflicto dentro de la mecánica del hogar, ¿verdad? Para aprender a tomar acuerdos. Eso es muy importante, porque en el tema de la violencia intrafamiliar, si la queremos atacar de raíz, tenemos que comprometer a todos los miembros de la familia, ¿no? Porque si uno está enfermo, todos los demás lo están, ¿verdad? Contagia, contamina a toda la familia. Entonces, en este proyecto de trabajar para que las familias disfuncionales o que están manejando mal sus relaciones interpersonales al interior del hogar, lo primero es tomar conciencia de que están mal, ¿no? ¿Cuáles son los pasos, no? O sea, sí, porque si no hay conciencia de que están mal, no hay cambio. Quien diga de que no, así es mi carácter, así soy yo, o que si me quieres me aguantas, claro, ¿no? Claro, o que atribuya la explosión a la culpa del otro. Y eso también es recurrente, ¿no? Es recurrente, yo me puse mal porque tú me dijiste, o sea, cada quien tiene que aprender a asumir la responsabilidad, las consecuencias de sus actos. O sea, no porque tú me dices, oye, eres una, no sé, X, yo voy a tener que contestarte, ¿verdad? Porque tu tema se queda contigo, ¿verdad? O sea, sí. La ira es mía. La ira y depende de mí mía. Si yo recibo o no tu ira, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, había un taxista que decía, yo exploto porque ustedes no guardan la comida que sobró en la refrigeradora. O sea, un taxista llegaba a las 2 de la mañana a su casa, encontraba que la mesa está desordenada, que la comida que había sobrado no la habían guardado. Entonces explotaba, se ponía a gritar, a insultar, y después pateaba al hijo, pateaba a la esposa. Y decía, pero yo exploto por culpa de ustedes, pues si ustedes guardaran la comida en la refrigeradora, yo no explotaría. O sea, eso es totalmente inmaduro, ¿verdad? Lo que pasa, y lo que hace es que la persona explota por la interpretación que hace de los hechos. Entonces, ese taxista interpretaba de que esto es una injusticia
lo hacen a propósito, así interpretaba él. Para que yo explote. Claro, y a él lo conectaba con recuerdos muy malos de su infancia. En donde él estaba volviendo a replicar lo que él vivió en la infancia. Exactamente. Wow, estaba volviendo a sentir lo que él había vivido en la infancia, que eran situaciones de injusticia con su padre. Entonces, y él sentía la misma emoción, una emoción muy intensa, que hacía que se comprimiera su estómago, sus músculos. En un instante, él interpretaba esta injusticia, y frente a la olla donde sobraba comida, porque a él le faltaba comida, a raíz de cómo se portaba su padre, le faltaba comida de niño, wow. Y él sentía hambre y la sensación de injusticia que lo enervaba, lo ponía muy tenso. Lo trasladaba ahora ya de adulto. Más de 30 años después, lo sacó a flote. Lo volvía a vivir, lo volvía a sentir. Wow. Y este tema de la ira puede ser en muchos casos situaciones de que reflejen de problemas contenidos de la niñez. Claro que sí. O sea, la persona iracunda ha aprendido de que a sentir ira frente a ciertas circunstancias. Ya. Porque, y que está bien explotar, ¿no? Y no dirá que está bien, pero dirá de que es parte de que es una reacción que no está bien, pero que no se puede evitar. Entonces este taxista puede decir, bueno, yo soy hombre, los hombres somos así iracundos y es nuestra naturaleza, y se justifica lo que yo estoy haciendo, porque si no lo hicieran, entonces yo no reaccionaría así. ¿Qué es cuál es la solución que, digamos, plantearíamos para empezar a tomar conciencia y ayudar a las familias a que no caigan en estos periodos de violencia, ¿no? La persona necesita reconocer su problema, sea hombre, sea mujer, o sea adolescente, por ejemplo, sea joven. Entonces, ahora el Estado ha abierto, el Ministerio de Salud ha abierto centros de salud mental comunitario. Ya. Aún no hay... Pueden pedir ayuda si es que sienten que necesitan buscar ayuda. ¿Dónde? Sí, o en hospitales, Valdizán, Larco Herrera, Hideyo Noguchi, o en Google. ¿Postas médicas también? O en Google, pues, si pones Centro de Salud Mental Comunitario, le va a salir las ubicaciones de dónde están. No hay una página web aún de estos centros, pero en Google pone y sale el mapa, los lugares donde están esos centros. Mauricio, por favor, un teléfono donde ubicarte, la dirección del consultorio, Facebook, Twitter, para que te puedan ubicar. Y los oyentes que quieran una consulta pueden llamar al 993-809-858, 993-809-858, o buscarnos en nuestra fanpage, es El Hogar del Alquimista, en Facebook, todo corrido, sin espacio, El Hogar del Alquimista. Y para las personas que están que te busquen habiendo escuchado este programa, ¿cuál es el alcance, de repente el beneficio, ¿no? Vamos a tener un descuento para aquellos que mencionen que nos escucharon a través del programa de nuestra amiga Marila Bianchi. Palabra de mujer. Palabra de mujer. Muy bien. Te agradezco, Mauricio, y esperamos tenerte pronto con otros temas de importante relevancia para la salud mental y emocional de nuestra población. Encantado, muchas gracias. Nos vamos entonces el día jueves. El día jueves tenemos un programa básicamente de corte político y estamos con nuestro invitado, doctor Becerril, a quienes le haremos preguntas de mucha importancia, que ya nos verán ese día. Muchas gracias y nos vamos para el siguiente programa. Que Dios los bendiga.